En la mesa redonda recientemente hemos visto cómo un profesor de historia de la Universidad de La Habana ha venido a decir de que en Cuba se ha perdido el patriotismo. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Muchas personas pues lo han tildado de héroe. Decir eso en ese programa de televisión es algo que en Cuba nunca se ha visto o se ha visto muy poco. Y entonces muchos cubanos pues se sienten complacidos de que un profesor de esta categoría vaya a la mesa redonda y le diga a esos periodistas que defienden a la dictadura de que en Cuba se ha perdido el patriotismo y que exponga las razones. Yo todos los días tengo acceso a los estados de WhatsApp de muchos de mis estudiantes que tienen mis contactos y yo los de ellos. Y hay muchísimos estados en tono de chiste que comparten mis estudiantes que la matriz central es: qué terrible haber nacido en Cuba y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Y él achaca esto a la falta de patriotismo que se está viviendo hoy en Cuba, según sus palabras. Construir un patriotismo que nos permita verdaderamente llegar a un futuro mejor parte por diseñar un proyecto de país exitoso, próspero para sus ciudadanos, y eso es una matriz cultural conectada con un escenario real, concreto, que explica que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Señor profesor, con todo el respeto que usted se merece, en Cuba no se ha perdido el patriotismo. El cubano no ha perdido su patriotismo. Lo que sucede en Cuba simplemente es que la juventud cubana está cansada de vivir bajo la bota de la dictadura militar comunista que nos han impuesto durante 64 años. Y la mejor forma de salir de eso, la más fácil, la vía más fácil que muchos han escogido, incluyéndome a mí, es salir de Cuba. Pero eso no tiene nada que ver con patriotismo. Eso tiene que ver con el cansancio que siente la juventud de hoy en día, con todas las mentiras que durante 64 años esa revolución, que no ha sido más que una involución, nos ha venido diciendo reiteradamente una y otra vez. La juventud cubana está cansada de vivir en un país donde no tienen futuro. En Cuba siempre nos han metido en la cabeza el chip de que amar a la patria es amar a la revolución, es amar a Fidel, es amar al socialismo. Eso es mentira. La patria y Cuba no tienen nada que ver ni con socialismo, ni con Fidel, ni con su revolución. Si la juventud cubana de hoy en día quiere abandonar el país en masa y están cruzando el río Bravo, como usted dijo en la mesa redonda, que ahora mismo puede haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. No tiene absolutamente nada que ver con el patriotismo. La patria es un sentimiento. La patria es un sentimiento que tiene una conexión telúrica con el espacio que uno pisa. Pero la patria va en el corazón. Sí, la patria va en el corazón de todo aquel que sienta de forma fervorosa por esa idea, que en este caso es Cuba. Y ese sentir y pensar a Cuba se puede hacer desde las calles calurosas de Santiago de Cuba y se puede hacer desde el frío invierno de Nueva York. En cuanto llegamos a este país, lo primero que hacemos la gran mayoría es ponernos a investigar y a indagar sobre la verdadera historia de Cuba, sobre esa que los comunistas han cambiado y que nunca nos contaron. Comenzamos a aprender sobre nuestra patria. Eso es patriotismo. Lo que usted está diciendo en la mesa redonda no es patriotismo. Lo que usted está diciendo es comunismo. Pero yo sí creo que, por ejemplo, el patriotismo ha sido fundamental, algunos han mencionado eso aquí, en enfrentar estos momentos. O sea, se pueden enfrentar estos momentos hoy que está viviendo Cuba sin ser patriota, porque hay una lista de los que no quieren, pero hay una lista de los que para ellos ser cubanos, y además tiene un concepto, claro que estamos aquí, nosotros tres no estamos aquí. Hay una columna vertebral de patriotismo que está ahí y que está en las esencias de la cubanidad y de la cubanía, y que incluso va más allá de esos grandes héroes, sino que tiene que ver con el heroísmo cotidiano del ciudadano común, sin nombre, que está ahí en una cola resistiendo como Pepe. Esa columna está ahí, pero esa columna permanentemente ha de ser columna que se renueva, que se fortalece y que es plataforma para alcanzar nuevas metas. Ser patriota no es defender las ideas de la revolución. Ser patriota no es quedarse a vivir en el país donde una dictadura los aplasta y los oprime. Ser patriota no es quedarse a vivir en Cuba sabiendo que no tienen un futuro.
Ser patriota no es aplaudir las consignas del Partido Comunista. Eso es lo que nos han inculcado durante 64 años, pero eso es una gran mentira. Esas personas, esos jóvenes cubanos, cuando llegan aquí a este país, la gran mayoría de ellos lo primero que hacen es colgarle una banderita cubana a su carro. En cuanto tienen un carro, la gran mayoría le cuelgan una banderita cubana. Le ponen detrás un sticker con la bandera cubana. Le ponen algún tipo de sign que diga Cuba. Muchos incluso le ponen stickers que dicen Patria y Vida, SOS Cuba. Pero si usted va a cualquier negocio cubano fuera de Cuba, en cualquier país que se encuentre, usted va a ver que los cubanos en nuestros negocios tenemos un pedacito de nuestra Cuba. En nuestros negocios siempre van a encontrar un pedacito de nuestra tierra. Eso es patriotismo. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Los cubanos sí nos sentimos orgullosos del lugar de donde vinimos. Los cubanos sí nos sentimos orgullosos de nuestra patria y de nuestra Cuba. Nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. Nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Los jóvenes de Cuba sí sienten por su patria. Los jóvenes de Cuba sí son patriotas. Los jóvenes de Cuba lo que están es cansados del comunismo y de 64 años de dictadura. Eso es lo que sucede. Y eso no es patriotismo. Evidentemente hay ideas de patria que asumen con claridad nociones esenciales como soberanía, como justicia, y esas ideas, en el caso de Cuba, han sido los ejes articuladores del proyecto mayoritario que apuesta por la plenitud de este país que es Cuba. Hay gente que vivió la vida entera en Cuba y que son menos patriotas que José Martí. Entonces, eso es fundamental. Y hay gente que ahora mismo está en Miami que son más patriotas que algunos que nos podemos encontrar en una calle de Matanzas. Esos mismos jóvenes cubanos a los que usted le dice que le falta patriotismo, porque están locos por irse de Cuba. Sí, se ha perdido el orgullo por ser cubano. Qué terrible haber nacido en Cuba. Y qué feliz voy a ser cuando no esté en Cuba. Que ahora mismo pueda haber gente cruzando el río Bravo rumbo norte. Son los primeros que cuando llegan aquí sienten la cubanía, la llevan en la sangre y la llevan por dentro. Ese es el verdadero patriotismo. En Cuba, hoy en día, hay muchísimos jóvenes patriotas que sienten a Cuba y la llevan dentro. Y si se quieren ir, es por culpa de esa dictadura que ha acabado con el futuro de la mayoría de los cubanos. Usted dijo que en Miami había más patriotas que en Cuba. Entonces, eso es fundamental. Y hay gente que ahora mismo está en Miami que son más patriotas que algunos que nos podemos encontrar en una calle de Matanzas. Y si eso es así, según usted, pues pregúntese entonces, ¿por qué cuando llegan a Miami son patriotas y cuando están en Cuba, según usted, no lo son? Es usted muy valiente al decir esas cosas frente a los periodistas que defienden a la dictadura. Pero esa misma valentía usted no la tuvo cuando expulsaron a un estudiante de su misma facultad, donde usted tiene un alto cargo. Yo no sé si esto que usted dijo en la mesa redonda estaría preparado o no, yo no lo puedo conocer. Pero hay un estudiante suyo o un ex estudiante suyo al que muchos profesores defendieron mientras usted hizo silencio cómplice. Esos son los jóvenes cubanos a los que usted le dice que les falta patriotismo. Una gran mentira. Esos jóvenes cubanos lo que están es cansados de personas como usted. Esos jóvenes cubanos lo que están es cansados de las cosas que usted sabe bien que ocurren en Cuba. De las cosas que usted sabe bien que les pasa en Cuba. Como por ejemplo lo que le pasó a este estudiante. Lo botaron de su universidad, donde usted tenía un alto cargo de su facultad, pero nadie de relevancia como usted lo pudo defender. De eso es de lo que están cansados los jóvenes cubanos. De eso se cansaron los universitarios cubanos. Yo fui víctima de eso en la universidad. Yo y dos de mis compañeros fuimos víctimas de lo que le pasó a ese muchacho en la universidad también. A mí me intentaron botar de la universidad. Y gracias a todos mis compañeros de aula que se pararon y dijeron, si los botan a ellos, también nos vamos nosotros. Gracias a mis profesores, no los jefes, sino mis profesores, que dijeron, es una injusticia lo que van a hacer con esos muchachos. Y gracias a la jefa de cátedra que nos defendió, algo que usted no hizo con ese estudiante. Entonces ahora tenemos que creernos el cuento de que usted es un héroe porque estuvo en la mesa redonda diciendo verdades sobre Cuba. Verdades que todos conocemos y que le agradecemos por decirlas. Pero son sus verdades
no la realidad.